Queridas hermanas, queridos hermanos que nos siguen a través de las diversas plataformas de San Jorge Multimedios, les damos la más cordial bienvenida a este espacio Vivenciando la Palabra, donde el centro de nuestra reflexión y meditación es la Palabra de Dios. Y a partir de ahí, entonces, poder vivenciar en nuestra vida y dejarnos cuestionar por esta palabra que nos viene al encuentro, la palabra que reflexionamos de acuerdo a lo que la liturgia nos ofrece. El día de hoy, sábado 22 de agosto, la palabra de Dios nos viene al encuentro en el Evangelio de San Mateo. Pero como ya lo hemos hecho en estos días que hemos estado reflexionando la palabra de Dios, es bueno encomendarnos al Señor. Vamos a hacer una oración de invocación al Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe, nos guíe y nos inspire para poder leer esta palabra con su ayuda. Los invito desde ahí, desde sus casas, donde nos siguen cómodamente, desde la intimidad de su hogar, también los que nos siguen en los diferentes lugares, que nos escuchan a través de la radio La Voz de San Jorge o bien de el canal San Jorge TV. Los invito que los que pueden cierren los ojos para poder tener una mayor concentración y unirse más a esta oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. El día de ayer estuvimos reflexionando en el Evangelio de San Mateo, el día de ayer, viernes, y veíamos nosotros cómo se acercaban a Jesús para ponerle una trampa. Los fariseos, habiendo escuchado que los saduceos, pues el Señor les había respondido y los había dejado callados, ellos fueron a ponerle una trampa a través de un doctor de la ley, que lo cuestionó sobre el mandamiento más importante, donde Jesús le respondió que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y que el segundo mandamiento, igual de importante, es amar al prójimo como a uno mismo, que ahí se resume la ley y los profetas. Continuando con esta reflexión en este día sábado, después de haber escuchado el día de ayer las hostilidades de los herodianos contra Jesús, de los saduceos contra Jesús y de los fariseos también en su contra, el día de hoy en este evangelio que vamos a leer vemos también que hay una situación conflictiva, pero que la forma en la que Jesús lo afronta es para nosotros luz que ilumina nuestra vida y de la cual podemos tomar nosotros muchas cosas que nos sirven para la vida. Vamos a leer el Evangelio y después continuaremos con esta reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos.
Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos cómo en este evangelio Jesús se dirige a las multitudes y a sus discípulos, es decir, lo están escuchando muchas personas, así como también esta palabra que ha sido proclamada está siendo escuchada por ustedes que nos siguen a través de San Jorge Multimedios, Radio La Voz de San Jorge y San Jorge TV Canal. Vemos aquí cómo la palabra de Jesús en aquellos tiempos era escuchada por multitudes y también por los discípulos, es decir, que llegaba a todo tipo de personas, los que estaban cerca por casualidad, aquellos que se acercaban por curiosidad y también aquellos que estaban muy cerca de Jesús porque eran sus discípulos o bien ese círculo de los 12 apóstoles que Jesús envió a misionar, a anunciar el Evangelio y que Él los acompañó durante 3 años. Los apóstoles de los cuales nosotros sabemos que Jesús, antes de elegirlos, se puso en oración y bajando del monte, nos dice el evangelista, entonces los eligió y los llama por nombre, eligió 12 y pone sus características. Bueno, pues también nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta palabra, quizá porque encendimos la televisión, encendimos la radio, también porque alguien nos lo anunció, porque fuimos a misa, porque nos invitó algún familiar, algún amigo. Es decir, que Jesús llegaba a multitudes y sigue llegando, porque su palabra es viva y eficaz. Es palabra eterna, palabra de vida eterna. Esta nota de que eran multitudes nos me hace reflexionar y pensar, y también los invito a ustedes a hacer lo mismo, de ver cómo la gente se acercaba a Jesús porque se sentía bien, se sentía cómoda. Jesús les daba paz, tranquilidad. Los evangelios nos dicen que Jesús trataba con amor, con caridad, tocaba a los enfermos, cosa que estaba prohibida en ese tiempo porque algunos pensaban que se contaminaban si tocaban a algún enfermo. También Jesús tocaba a los leprosos. Sabemos que la lepra es una enfermedad que se transmite, ¿verdad?, a través del tacto. Entonces, Jesús también los tocaba. Jesús sanaba a los paralíticos, a los endemoniados, a todo tipo de gente. Y Jesús se mostraba cercano, por eso la gente también lo seguía. Grandes multitudes. Miren que respecto a este tema de
de la impureza que les decía, de que en aquel tiempo se pensaba de que tocando a un enfermo se te transmitía la impureza por cuestiones religiosas. Nosotros también pasamos un tiempo de mucho miedo y mucho temor, que fue el tiempo del COVID-19, en el cual no era por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de salud, pero teníamos miedo de acercarnos a los demás, especialmente cuando la gente tosía por alguna razón. Pues la gente en tiempos de Jesús, la gente religiosa, especialmente los fariseos, los fieles cumplidores de la ley, ellos vivían con un temor y un miedo de que se les acercara un pecador, porque entonces iban a ser impuros. No podían ellos tocar el cuerpo de un difunto tampoco, porque se sentían impuros, no podían tocar animales impuros, o sea, toda esta terminología de la impureza. Una terminología religiosa más propia de lo que es el grupo de los fariseos, que se menciona de hecho aquí. Bueno, pues recapitulando, a Jesús lo seguía mucha gente, porque pues Jesús tenía esta atracción, la atracción de pues que solo Él, siendo Dios, puede cumplir y satisfacer todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos, anhelos y sueños, porque Él es Dios. Entonces pues la gente se sentía cómoda y se sentía bien y lo seguían, y eran multitudes. Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Una cátedra es una silla podríamos decir importante. Nosotros celebramos hasta un día lo que es la cátedra de San Pedro, es decir, ese lugar importante desde donde pues el Santo Padre puede proclamar dogmas de fe. Pero también en las catedrales existen las cátedras, que es la silla del obispo. También nosotros en términos universitarios está lo que son las cátedras, es decir, los lugares desde donde se enseña, el lugar que le corresponde al maestro. Entonces, bueno, pues la cátedra de Moisés se refiere al lugar de Moisés como profeta que guió al pueblo de Israel. Y entonces ellos han tomado el lugar de Moisés, es decir, ¿quiénes? El grupo de los escribas y de los fariseos. El día de ayer hablé de los fariseos, que es un grupo religioso que sigue el fiel cumplimiento de la ley. Y los escribas eran los doctos, los doctores de la ley, los que escribían, los únicos que tenían la autorización para transcribir la palabra de Dios de un manuscrito a otro, porque en aquellos tiempos el tipo de material que se utilizaba era un material que pues perecedero y no duraba mucho tiempo, sobre todo por las cuestiones ambientales, y les tocaba estarlo transcribiendo, lo que son los rollos de la ley. Ellos eran los intérpretes también, eran una especie de jueces, los escribas. Era un grupo muy afín a lo que son los fariseos. Pues estos dos grupos habían tomado el lugar de Moisés. Moisés, recordemos que es al que se le atribuía la escritura de los 5 primeros libros de la Biblia, de lo que nosotros llamamos el Pentateuco o libros de la ley. Los judíos le llaman Torá. Recordamos que estos 5 libros son el libro del Génesis, del Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces estos dos grupos religiosos y sociales habían tomado el lugar, es decir, la cátedra de Moisés, el lugar desde donde se enseña. Y miren que Jesús les dice a los que los están escuchando: hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras.
porque dicen una cosa y hacen otra. Aquí pues hay una situación de incoherencia, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, pero lo que dicen, por lo que se ve del texto, es bueno hacerlo. Jesús dice, háganlo, es decir, está bien lo que ellos dicen, pero lo que hacen es totalmente otra cosa, es decir, parece una incoherencia porque no hacen lo que predican, pero lo que predican es correcto. Y entonces aquí podemos nosotros ver ese tema donde muchas veces en familia sucede, que de repente podemos ser nosotros o puede ser otra persona, habla de acuerdo a lo que corresponde, a los valores, pero no los ejecuta, no los actúa. La verdad es verdad más allá de que la persona que los dice, que sea que los cumpla o no los cumpla, lo que es un valor y una verdad, pues tienen su autoridad y su sustento en sí mismos. Aquí, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo típico a veces de entre papás e hijos. De repente el papá, ¿verdad?, ha vivido situaciones de la vida, a veces escandalosas, a veces viciosas, y aconseja a sus hijos no tomar ese camino porque no es bueno, porque no es un camino sano, porque es un camino que destruye. Y entonces los hijos a veces le dicen, bueno, ¿y quién sos vos para que me digas a mí si eras igualito, ¿verdad? Y no me quieres dejar vivir mi juventud, dicen algunos. Pero miren que la verdad es verdad, de donde venga. Y entonces esto es lo que Jesús está comunicando aquí. Aunque ellos no lo hagan, pero lo dicen, y lo que dicen es correcto. Entonces, hay que hacerlo. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otras. Es decir, viven una incoherencia. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Los fariseos y los escribas tenían autoridad, y vamos a decir, más bien tenían poder, porque ellos cumplían la ley, ellos eran doctores de la ley, eran intérpretes, eran jueces, y entonces ellos dictaminaban y decían cómo estaban las cosas respecto a la interpretación de la ley, y podían juzgar. Entonces, pues este es un poder, y ellos, ¿qué es lo que hacían? Pues nada más mandar, hacer cargar sobre los demás grandes pesos, pero ellos no hacían nada para ayudarles, dice Jesús. En este caso, pues aquí podríamos hablar del tema de cómo a veces el poder cambia a las personas. Hay quien dice, el poder los cambia. A veces más bien son las circunstancias las que cambian. Cuando no tenían poder, estaban tranquilos, humildes, ¿verdad?, sencillos, le hablaban a toda la gente, pero apenas el poder les llega, ya todo les cambia, ya es totalmente otra cosa. Y a veces puede suceder que a nosotros nos den una responsabilidad, un cargo, una autoridad o un poder dentro de la iglesia, o bien dentro del trabajo, y a veces cuando ya estamos en esos puestos, solamente damos cargas, pero no enseñamos, no le ayudamos al otro a crecer. Y en este sentido lo podríamos decir, se desconoce a los compañeros con los que se estaba. Ciertamente el ejercer la autoridad implica marcar límites, saber acompañar, pero también esa cercanía y esa humanidad necesarias en la vida. El poder entonces de poner fardos sobre los demás, de dar responsabilidades, de decirles tú tienes que hacer esto, otro, pero en el no querer ayudar y solamente dar órdenes.
Eso nos puede pasar a todos en la vida. Y también puede pasar en una actitud hacia los hijos, ya poniéndonos en el ámbito familiar, donde a veces les damos cargas a los hijos, pero no les enseñamos a llevarlas. Es cierto que hay que dar responsabilidades, pero también como papás hay que aprender a acompañar de acuerdo a la edad y a la etapa en la cual los hijos se encuentran. Esto también, ¿verdad? Lo podemos aplicar en muchos ámbitos de nuestra vida. Fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombros de los demás, y ellos ni con el dedo los quieren mover. Es decir, imagínense, ni con el dedo, ni lo más mínimo. O sea, la imagen es muy significativa, porque podríamos decir, bueno, es que hay que ayudarle a cargar una parte. Jesús no está pidiendo, en este sentido, ¿verdad? Lo escandaloso es que no son, dice, no mueven ni tan siquiera un dedo, o sea, nada. O sea, no hay intención, no hay voluntad, no hay deseos de acompañar. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ese es el problema de fondo. Es decir, que todo su actuar es solamente para causar impresión. Todo su actuar es por apariencia. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos cuántas veces nos falta libertad para realmente actuar de acuerdo a los valores que tenemos y ser auténticos en la vida. Muchas veces andamos actuando para que nos vean, o hablamos para lo que los demás van a decir. A veces somos títeres de la sociedad, somos títeres de los demás. Hace tiempos veía yo un video y me llamaba la atención, porque precisamente que va a tocar este tema de las apariencias, que a veces cuando la gente te ve y hay mucha gente viéndote, ya no caminas normal, ya no gesticulas normal, ya no te ríes igual. A veces, digamos, el cómo te sientes visto por los demás influye mucho sobre ti. Y eso se puede volver una forma de vida mortal, donde al final andamos queriendo agradar solamente a los demás, en vez de agradar a Dios. Jesús, respecto a este tema, una lectura que nosotros hacemos siempre los miércoles de ceniza, que son las indicaciones a seguir durante la Cuaresma, lo que es la limosna, el ayuno y la oración. Jesús dice que cuando hagamos esas cosas, lo hagamos en secreto. Y ahí Dios, nuestro Padre, que ve lo secreto, Él nos recompensará. Es decir, no lo hagan por aparentar, no lo hagan para que los vean, háganlo porque están convencidos de que es bueno. Entonces uno debe de actuar el bien porque es bueno hacerlo, y evitar el mal porque es malo. Es decir, no podemos estar actuando para que los demás nos vean, porque entonces nos volvemos totalmente superficiales. Y bueno, pues ese actuar de los fariseos para que los vea la gente, dice Jesús que ensanchan las filacterias y las franjas del manto, es decir, cosas externas que ellos usaban para identificarse como fieles cumplidores de la ley, para que la gente dijera, míralo, ahí va, él sí cumple la ley, mira hasta cómo trae sus filacterias, mira sus franjas en el manto. Ciertamente nosotros utilizamos en la vida, en algunos trabajos especialmente, se usa un tipo de ropa especial que nos identifica. Por ejemplo, los bomberos, los militares, los policías. También nosotros como sacerdotes usamos vestimentas litúrgicas. Ahí, ¿verdad?, hay que tener cuidado de que no sea para que nos vean, sino más bien que lo hagamos para servir a nuestros hermanos, que sea un servicio real y de verdad.
Y miren lo que dice Jesús, que pues hacen las cosas para que los vea, y qué es lo que más les gusta y les agrada, y podríamos decir para lo que viven. Pues para los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Lo que les gusta entonces y agrada es tener los primeros lugares. Es como vivir en una competencia en la vida. Es estar corriendo para ganar siempre el primer lugar. Y miren que de repente la misma sociedad, la cultura y la forma de vida a veces nos lleva a la competencia. Yo, bueno, ya que estoy llegando a sus hogares a través de esta meditación de la palabra, de este vivenciar la palabra, voy a tocar un tema también que me parece importante ahorita que ya nos estamos acercando a lo que es septiembre. Estamos en la ciudad cívica, los famosos desfiles, pues sabemos que es un tiempo muy dramático, sobre todo para los docentes y directivos, por la situación de que pues, los niños a veces viven una competencia, ellos y sus padres, por los primeros lugares. Por los famosos moños y las bandas que usan. Eso debería de hacernos pensar, porque si vamos educando a los niños en una cultura de premios y de primeros lugares, pues lo que estamos haciendo es metiéndolos en una vida de competencia ya desde muy pequeños, y entonces a veces sufren, porque pues claro que un padre de familia quiere que su hijo sea siempre el primer lugar, lo máximo. Para un padre su hijo es lo mejor y claro, se esfuerzan porque sus hijos tengan los mejores lugares. Pero hacerlos entrar en esas dinámicas de competencia, pues debería de hacernos reflexionar, porque esto que dice el Evangelio aquí también se refleja en el ámbito educativo, social, cultural y muchas veces también en el ámbito eclesial. Es decir, llegar a ser coordinador, llegar a tener un puesto, ¿para qué? Para que me vean, para que digan, esta persona ha logrado escalar, cuando en realidad debería de ser dentro de la iglesia el poder servir y ayudar a los demás. Les comentaba yo este tema porque es un tema que yo entiendo que es sensible. Nos damos cuenta respecto a esto muchas veces, ¿verdad? Los padres de familia inocentemente suben las boletas y las calificaciones de sus hijos a los estados. Yo los cuestionaba y les decía, bueno, ahorita son buenas calificaciones, y cuando no sean muy buenas, ¿también las vas a subir? Se quedaban pensando, ¿verdad? Pero yo digo inocentemente porque lo que están es dándoles datos a las personas. No todas las personas tienen buenas intenciones en la vida. Entonces no se les puede estar dando los datos de los hijos a los demás, es decir, nombre completo, escuela, padres de familia, sus papás y todo lo demás. Hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar a nuestros niños. Pero por esta competencia de vean cómo está mi hijo, vean que ha podido ganar primeros lugares y sus calificaciones, la verdad es que eso no es lo más importante. Lo más importante es la formación para la vida y que los niños puedan crecer sanos, viendo a los demás como hermanos, no como una persona o como personas contra las que tienen que competir. Aquí hay que preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Suena redundante la pregunta, pero ¿por qué hago las cosas? Podríamos decirlo desde otro punto de vista. Ya hemos hecho entonces aplicaciones en diferentes circunstancias. Nos hemos hecho algunas preguntas sobre este Evangelio, sobre la forma de actuar que tenemos a la luz de la palabra. Y bueno, pues Jesús nos dice, a veces sucede que en nuestro corazón, nuestra actitud y nuestra forma de vida puede ser que sea como los fariseos, buscar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Es más, respecto a esto Jesús nos dice muchas veces que pues tenemos que buscar los últimos lugares, es decir, hacernos servidores de nuestros hermanos. Cuando vayas a un banquete, dice, no busques el primer lugar, ponte al final, que si el primer lugar es el que te corresponde, entonces el anfitrión va a ir y te va a dar el primer lugar.
o sea, digamos el asiento de honor. Pero si te sientas donde va la persona, digamos, que va en ese asiento de honor, ¿qué va a suceder? Te van a tener que quitar y te van a pasar hasta atrás y va a ser peor la humillación. ¿Qué más les gusta? Dice que les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Es decir, que les gustan los honores. Y aquí hacemos esta transición hacia este otro párrafo que hemos leído de este evangelio, donde Jesús nos invita a reflexionar sobre el puesto que le corresponde a Dios. En cambio, ustedes dicen, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. No dejen que los llamen padre, porque tienen solo un Padre, que es el Padre Celestial que está en el cielo. No dejen que los llamen guías, porque su guía es Cristo. Pero bueno, nosotros sabemos de que pues usamos estas palabras. A nuestros maestros de la escuela les llamamos maestros. A nuestros papás les decimos padres. También a los sacerdotes presbíteros les decimos pues padres, ¿verdad? También decimos guía, por ejemplo a los guías turísticos y personas que pues hacen este tipo de trabajo. Entonces aquí la situación y el tema no es nominal, es decir, no es de nombre, es de contenido. Dios es el verdadero maestro y solo a Él le corresponde ese título. Él es el verdadero Padre, solo a Él le corresponde ese título, y Cristo es nuestro guía y a Él le corresponde el título, pero en el sentido de más profundo, que es un lugar que le corresponde a Dios y solo a Dios, y no se le puede sustituir. No es una cuestión de nombre. Nuestros papás, pues nosotros les decimos padre, ¿verdad? Y son nuestros padres, pero saber que nuestro Padre, del que nos ha creado y del cual venimos porque nos ha amado desde la eternidad, es Dios. O sea, no le puedo dar ese lugar de Dios a nadie. Quien nos enseña y nos guía verdaderamente es Cristo, pero hay quienes comparten ese guiar, ese enseñar y esa paternidad, que colaboran en este diseño de Dios sin asumir el puesto que les corresponde a Dios, porque una persona que forma verdaderamente dirige a Dios. Un verdadero padre de familia también dirige a Dios, y un verdadero guía a Cristo. Aquí el problema es de nosotros, digamos, tomar ese puesto que no es nuestro. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con ese tema. Es un tema en este sentido delicado, pero como ya les dije, no es una cuestión de nombre, sino más bien de a quién le corresponde el lugar, que es solamente a Dios. Hacia el final, pues escuchamos aquí que Jesús nos invita a que si queremos grandeza, nos tenemos que hacer servidores de nuestros hermanos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Haciendo una síntesis, un resumen, podríamos decir, de lo que hemos tratado, pues aquí hemos hablado del tema del poder, ¿verdad? Como a veces solamente cuando estamos en un puesto de autoridad, a veces mandamos solamente y no somos capaces de ayudar y hacer crecer. La verdadera autoridad, el verdadero ejercicio de la autoridad hace crecer. Es decir, se tiene que ver a través de los frutos. El vivir de apariencias también es un tema que hemos tratado. Aquí preguntarnos por qué hacemos las cosas, si hacemos para que nos vean o las hacemos porque vale la pena y porque lo bueno se hace porque es bueno. Y no para que me vean. Y es decir, en este sentido es muy importante que haya coherencia,
que lo que yo hago delante de las personas que quiero agradar, de las personas, digamos, delante de mis padres, delante de la gente que me conoce, que igual lo haga donde no haya nadie o donde nadie me conozca, ¿verdad? Es decir, coherencia de vida. También vemos aquí un tema que hemos tratado, es el decir pero no hacer. Se exigen cosas, pero no se ponen en prácticas. Pero Jesús nos dice que dicen cosas buenas, hay que hacerlas, aunque ellos no las hagan. Y en este sentido es como en el tema de nosotros sacerdotes, no hay que escandalizar, más bien hay que dar ejemplo y testimonio, pero si alguna ocasión no hacemos lo que decimos, no se justifiquen, ni yo me tengo que justificar en eso. El bien se hace porque se debe hacer. Claro, a nosotros como sacerdotes debemos de ser testimonios de vida, también los padres de familia, todos, ¿verdad? Pero para la persona que no quiere hacer el bien, que no se justifique en que hay alguien más que no lo hace. O ¿por qué mi papá me dice que yo haga esto si él no lo hace? Bueno, quizá no tiene la fuerza, la fortaleza para hacerlo, pero te ama y te indica el camino que debes de seguir. Si lo hace con ejemplo y con testimonio de vida, es mucho mejor. Pero si te dice algo verdadero y algo bueno, aunque no lo cumpla esa persona, vale la pena hacerlo. También, resumen de este evangelio, Jesús nos sitúa en el lugar que nos corresponde. No asumir, podríamos decir, actitudes, formas de vida, o puestos que no nos corresponde. Hay un puesto que le corresponde solo a Dios y a nadie más. Entonces, a nosotros lo que nos tenemos que hacer es acompañar a nuestros hermanos y en este sentido ayudar, pero nunca sustituir a Dios, porque no nos corresponde. Nosotros somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Queridas y queridos hermanos que nos siguen, me despido de ustedes agradeciéndoles la escucha durante este tiempo. Espero que lo que he compartido en esta reflexión con ustedes les sirva para la vida. Tomen lo bueno de lo que he dicho, y si en algún momento he escandalizado y no he sido coherente con el Evangelio, hagan lo bueno de lo que les he dicho, ¿verdad? Y en ese caso, en las cosas que no son buenas, no me imiten. Ahí hay que imitar más bien a Cristo. La verdad es verdad y lo justo es justo. Hagamos y actuemos de acuerdo a la verdad y a la justicia. No importa de dónde venga. Que Dios los bendiga.